Hola, bienvenidos al taller de jabones con aceite reciclado. Soy María Elena Muñoz y seré la facilitadora. El jabón ocupa hoy un lugar esencial en la sociedad. Nos atrae por su aroma, su textura, la cantidad de burbujas que es capaz de generar, y son atributos que determinan el uso especial del jabón y que se ha ido dando desde las primeras civilizaciones. Aunque no se puede precisar la fecha exacta en que se preparó por primera vez, existen indicios de que ya se usaba unos 2500 años antes de Cristo. Los habitantes de Sumeria, en unas tabletas de arcilla de escritura cuneiforme que se encontraron, dejan muestra de que se utilizaba para lavar la lana. Ellos preparaban una mezcla de una sustancia con agua, un alcali y un aceite de acacias. Se cree que la palabra jabón viene del latín saponem, proveniente de la montaña del sapo. En ese lugar sacrificaban animales cuya grasa fundida era arrastrada junto con las cenizas y el barro hasta las orillas del río Tíbet, donde observaba una sustancia espumosa, jabonosa, con la cual podían lavar lanas. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han utilizado diversos ingredientes para elaborar sus jabones. La base era una sustancia grasa, ya sea de origen animal o vegetal, más una sustancia alcalina, ya fueran cenizas de maderas o plantas ricas en carbonato de sodio o potasio. Ese es el origen de la reacción más antigua que se llama saponificación. Lo que en un comienzo pudo parecer algo así como una magia, en realidad no lo es, sino que hay una reacción química de por medio que implica esta reacción llamada saponificación. Entonces, todo comienza con las grasas de origen animal que finalmente se transforman en jabón. El jabón se elaboraba a base de sebo de cabra y cordero también, más una lejía que se obtenía de cenizas de árboles nativos, y con ello se limpiaban principalmente las lanas. No necesariamente se ocupaba para limpiar el cuerpo o los espacios de alrededor. La verdad es que las teorías de Galiano, médico romano, fueron fundamentales en la Edad Media, porque él fue el primero que nos facilita información respecto a los usos o empleos del jabón como un medio curativo para la higiene personal o para el lavado de manos. Él observó que la limpieza tenía un efecto curativo de las enfermedades de la piel. El primer jabón en industrializarse fue el jabón de Marsella, que fue objeto de muchos estudios y que llevó finalmente al descubrimiento de la glicerina. Hay que decir que la fabricación del jabón siguió siendo un arte prácticamente primitivo y reducido hasta el siglo XVIII, que fue cuando se empezaron a desarrollar otras técnicas para proporcionar un jabón más puro y cambiar la conciencia de las personas respecto a la importancia de la higiene. El jabón, con el correr de los años, ha ido modificándose su receta. La creatividad humana ha permitido que se puedan ir utilizando diversas materias, reemplazar el agua por otros líquidos, usar distintos tipos de aceites, añadirle otras propiedades, y finalmente pasó de un jabón que surge para el uso textil a ser usado para uso cosmético y aseo corporal. Cualquiera sea el caso, este jabón surge como resultado de una reacción química entre una sustancia alcalina, que puede ser hidróxido de sodio o de potasio. Ya no usamos lejías ni cenizas de árboles, pero sí se usa una sustancia alcalina, y se une con un ácido graso. La unión de ambos es lo que produce finalmente esta reacción llamada saponificación. La materia grasa utilizada puede ser de origen animal o de origen vegetal,
puede ser grasa de cerdo, de cabra, o bien lo más usado últimamente, me refiero actualmente, son los aceites vegetales como de coco, de oliva, de almendras y tantos otros. La saponificación en sí es el resultado de separaciones y de uniones que se producen cuando uno junta una materia grasa con una sal. En esta gráfica podemos ver, en el caso de que unamos aceite de oliva con un hidróxido de sodio, donde vamos a tener un jabón, una sal ácida más la glicerina, lo que pasa finalmente es que esta materia grasa, aceite de oliva, que tiene dentro de sus componentes un ácido graso llamado triglicérido, que se llama así porque tiene 3 moléculas de ácidos grasos, más otra de glicerol, cuando se une con la soda, que a la vez está formada por moléculas de hidrógeno y moléculas de sodio, bueno, las moléculas de sodio se unen al ácido graso y las de hidrógeno quedan aparte, quedan separadas junto con el glicerol, y es ahí donde se forma la glicerina. Cuando esto fue descubierto, bueno, se empezó a solo quedarse con la mejor parte del jabón, que es la glicerina, por todas sus propiedades, no solo limpiadoras, sino hidratantes, humectantes. La glicerina, en estricto rigor, es una especie de alcohol que tiene una enorme propiedad hidratante. Y es donde hoy por hoy se elaboran los conocidos jabones de glicerina. Cuando hacemos jabón tenemos que pensar que, bueno, más allá de que hay una reacción que acabo de explicarles cómo es que se produce, que hay ciertas etapas que se van desarrollando. La primera de ellas obviamente es la saponificación, pero luego de que ya hemos logrado esta unión y hemos formado una traza en la cual se está produciendo esta unión y separación de moléculas, viene la etapa del moldeado, que es donde nosotros podemos ir agregando otros aditivos que le den un mayor valor a nuestro jabón, ya sean esencias, aromas, colorantes, especies medicinales que le puedan dar alguna propiedad especial. Bueno, eso hablando de jabones en el contexto de la cosmética, ¿ya? Y luego del moldeado está la etapa del secado o del curado, que es un tiempo que tiene que transcurrir para que esta reacción se siga produciendo y al final se genere la máxima unión posible de triglicéridos con sodio y podamos tener el jabón. Por lo tanto, no es un proceso inmediato, también es un proceso lento que requiere de cierto reposo, de una maduración. Dentro de los materiales que se utilizan para producir jabón doméstico, bueno, tenemos que tener un agua, aceite, la sal, que en este caso se usa comúnmente soda cáustica, algunos apoyos o artefactos que permitan hacer la mezcla rápidamente, como una batidora o una mini primer, un termómetro para poder tomar las temperaturas de ambas mezclas del aceite y del agua. Es opcional, no es que si no tenemos termómetro nos vamos a limitar y no podamos hacerlo, pero ayuda. También es importante tener una pesa o una balanza que me permita medir la cantidad justa de soda y de aceite que tengo disponible. Elementos de seguridad es súper importante tenerlos en cuenta, considerar el uso de mascarilla, de guantes y de gafas o lentes antiparras. Otros apoyos pueden ser jeringas o medidores en caso no tenga balanzas, y espátulas o una cuchara de silicona. Entonces podemos ver los ingredientes base. Los protagonistas son el líquido, agua, la soda, que es la sal, y la materia grasa, que puede ser cualquier aceite que tengamos disponible. También los elementos de protección, los lentes antiparra, los guantes, la pesa que les mencionaba,
un bowl para poder hacer la mezcla o la traza, termómetros, aparatos de cocina para ayudar al batido, jarros medidores también ayudan bastante, cucharitas medidoras, espátulas. Cuando optamos por hacer un jabón desde la reacción química original, es importante tomar ciertas medidas de precaución, porque como les he dicho, dentro de los ingredientes se usa una sustancia alcalina a base de carbonato de sodio, que es muy irritante y fuerte, no solo para la piel, sino también pudiera ser para nuestro rostro, nuestra vista, si es que llegara a haber una salpicadura. Por eso es importante usar elementos de protección personal ahora a la hora de hacer este tipo de práctica, como por ejemplo usar guantes, también usar lentes protectores o antiparras, lentes así como estos, y mascarilla, ¿ya? Para no respirar los gases que se producen cuando uno mezcla el agua con la soda cáustica, ¿ya? Vamos a revisar la receta para hacer jabón con aceite usado o jabón de sosa. Hacer jabón con aceite que resulta de preparaciones como frituras es una alternativa fácil para poder hacer jabón en nuestro propio hogar y que sea biodegradable. Le vamos a dar una utilidad a un aceite de cocina ya utilizado para que así evitemos que vaya a la basura y en particular cuando se tienen malas prácticas de botarlo en el desagüe de los lavaplatos, porque esos aceites finalmente van a ir a dar a las aguas de ríos y mares cuando circulan por el alcantarillado. Entonces pensar en que podemos ocuparlo para hacer jabones, para lavar nuestra ropa, nos parece una práctica interesante y útil de revisar como una alternativa dentro de las prácticas ecológicas y sustentables. Recordar también que la técnica de saponificar se puede hacer con cualquier aceite. Podríamos hacer un jabón de uso cosmético con un aceite virgen, pero el objetivo es pensar en hacer un jabón para lavar la ropa con aceite reciclado, ¿ya? Así que en eso nos vamos a enfocar. Pero también les quiero hacer el paréntesis de que si usáramos un aceite que no fuera de frituras, podríamos tener en ese caso un jabón para poder ocuparlo en el lavado de manos, por ejemplo. Hay que desmitificar el hecho de pensar de que porque el aceite está rancio, está quemado, el jabón va a ser de mal olor o que nuestra ropa no vaya a quedar con un aroma agradable, porque la verdad es que cuando se produce esta reacción y esta grasa se convierte en jabón, pierde todos esos malos olores. Sí hay que tener la precaución de que el aceite que vamos a utilizar esté bien filtrado, porque claro, mientras más limpio va a ser mejor nuestra pastilla de jabón. También dejar en claro que cuando hacemos jabón con aceite reciclado es solo para aseo de textiles o de ropas, no para aseo corporal, como les acabo de decir. Si usara un aceite virgen sin uso, ahí sí podría utilizarlo para cosmética. Si eres de las personas que les gustan los ricos aromas, podrías también considerar agregarle algún tipo de esencia aromática a la mezcla para que así el jabón te huela más rico. Y no es que si no la colocas no huela rico, la verdad es que es un jabón que es neutro, no tiene aromas en realidad. Entonces con el hecho de añadirle le puedes dar ahí un matiz diferente. Y se puede utilizar rallado para añadirlo a las lavadoras, poniendo en práctica la receta del taller anterior en el cual transformábamos una pastilla de jabón comercial en jabón líquido. Ahora, ¿cómo hacerlo? La receta es
la siguiente: hay que considerar que agua y aceite deben ir en partes iguales, 1 es a 1, quiere decir que si tengo 500 gramos de aceite, tengo que ocupar 500 gramos de agua o ml. La soda cáustica se calcula en función de la cantidad de aceite que tengo y se hace al 20%. Vale decir, si yo tengo medio litro de aceite o 500 ml, voy a también necesitar medio litro de agua. Y a eso, si yo le aplico el 20%, voy a necesitar 100 gramos de soda cáustica. ¿Cómo sacar el 20%? Es una regla de 3 simples, ¿ya? Donde yo multiplico 500 por 20 y luego divido por 100 y me va a dar la cantidad de soda que voy a requerir en función de la cantidad de aceite que logré reunir. Tenemos un aceite usado, un aceite para reciclar. Lo importante es colarlo y eliminar sus impurezas. Esta es la soda cáustica que podemos conseguir en una ferretería. Una de las cosas súper importantes para hacer jabón artesanal con aceite reciclado es tener las mismas partes de agua que de aceite. En este caso, si yo tuviera medio litro de aceite, debería ocupar medio litro de agua. La cantidad de soda cáustica que se utiliza va en la aplicación de un porcentaje al 20% de la cantidad de aceite. Entonces, si yo tuviera medio litro de aceite, para transformarlo en jabón, debería utilizar 100 gramos de soda cáustica. ¿Ya? Entonces, más que dar valores absolutos, va a depender de la cantidad de aceite que se vaya a utilizar. Si yo tuviera 1 litro de aceite, ocuparía 200 gramos de soda cáustica. Pero como yo no tengo tanto, no conseguí tanto aceite, voy a medirlo y en función de lo que tenga, voy a calcular la cantidad de soda cáustica que necesito. Bien, yo medí la cantidad de aceite que tenía y llegué solamente a 350 ml de aceite. Por lo tanto, si a esto yo le aplico el 20%, me da 70 gramos de soda cáustica, que yo ya la tengo acá medida. De agua voy a necesitar la misma cantidad que de aceite, por lo tanto tengo que disponer de 350 cc de agua. Bien, y como les había dicho, hay un paso súper importante que son las medidas de seguridad, sobre todo porque vamos a estar usando esta sal que es muy irritante y corrosiva. Entonces tengo que utilizar protectores para mis manos, en este caso guantes. Y para ir un poco más allá con la seguridad, voy a utilizar lentes antiparras para proteger mis ojos en caso de alguna salpicadura. El paso a paso es como hacer una mezcla, una masa. Entonces me puedo apoyar primero de una espátula o una cuchara, pero resulta súper útil utilizar este tipo de aparatos. Hace que sea mucho más rápida la consistencia que necesito. Para juntar estos dos ingredientes no es lo mismo aplicar uno o el otro primero, debe haber un orden. El más riesgoso, colocar primero la soda y luego el agua, porque pueden haber salpicaduras. Siempre primero entonces debo poner el agua y sobre el agua la soda cáustica. Otra de las recomendaciones es no utilizar bol de metal, es preferible usar plástico o en su defecto vidrio. Recordar que esta es una reacción química, por lo tanto son súper importantes los detalles de los materiales y los gramajes. En ese sentido, tener una balanza es de especial utilidad porque vamos a poder asegurarnos que estamos midiendo correctamente la cantidad de soda.
Si no hay detalle en los gramajes, me puede fallar la receta. Como les había dicho entonces, primero va el agua. Como este es un jabón que vamos a usar para lavar ropa, puedo usar agua corriente de la llave. Pero si lo quiero preparar para un jabón de uso corporal con sensibilidad y alergia, es preferible utilizar una agua purificada destilada y no agua corriente de la llave. Es lo ideal, pero bueno, uno puede ir adaptándose a sus realidades. Vamos agregando la soda cáustica de a poco. Se va a producir una reacción química en la cual va a comenzar a aumentar la temperatura de esta mezcla. Primero se pone turbio y poco a poco se va transparentando. Esto tiene que disolverse. Es importante, yo no me estoy viendo, pero hay que colocarse una mascarilla porque esto libera gases irritantes que puede generar una reacción alérgica. Como pueden ver, el agua poco a poco se va transparentando. Esto empieza a aumentar la temperatura, lo cual podemos verificar utilizando un termómetro. Partimos de temperatura ambiental y ya vamos en los 63 grados Celsius. Si uno no tiene el termómetro, no va a poder hacer el seguimiento de la temperatura, pero se los quería compartir para que vieran el efecto de que efectivamente va aumentando la temperatura. Y se siente el calor de la mezcla con la reacción que provocamos. Es importante hacer esto en un lugar ventilado, ventanas y puertas abiertas, idealmente en una terraza o en el patio. Si uno no tiene un termómetro para ir midiendo y verificar que la temperatura vaya bajando, basta con que uno espere más o menos 30 minutos hasta que baje la temperatura. Luego de eso uno puede agregar el aceite. Puede ir tomando la temperatura manualmente a ver si ya está frío. Aquí todavía me falta y han pasado 20 minutos. Es importante tener en consideración que esto tiene que tener la misma temperatura que el aceite que voy a utilizar. Por lo tanto, si es que yo tuviera un termómetro para poder ir comparando, se me hace más fácil poder identificar que estén en temperaturas similares. Ahora, si yo no tengo el termómetro, lo más recomendado es que yo esto lo deje enfriar, cosa que yo lo tomo con las manos y esté frío o a temperatura ambiente, lo cual se logra transcurrido unos 30 o 40 minutos. Hay personas que lo que hacen es tener el agua congelada, de manera que cuando agregan la soda no sube tanto de temperatura porque ya el agua está hecha hielo. Es una técnica válida que sirve ya cuando uno es como muy apurado, quiere producir y tiene que cumplir con ciertos tiempos, uno puede hacer eso, pero si estamos tranquilos, no es exigencia, digamos. Lo otro que se puede hacer también es que el aceite que tenemos para utilizar lo pongamos a baño María y que suba a temperatura, de manera que equipare la temperatura del agua con la soda. O sea, uno puede llevar esto
a temperatura baja o bien elevar el aceite. Cualquiera de los dos uno se puede ir apoyando, pero si uno está con tiempo puede trabajarlo a la temperatura ambiental, digamos, y no es necesario estar haciendo esos pasos que no es que sean engorrosos, pero que sí son necesarios, porque sí lo que es clave es que esta mezcla junto con el aceite estén a temperaturas similares, ya sea a 40 grados o a 30 grados, pero que sean similares o iguales. Bueno, y como les dije, el tema de la seguridad es súper importante. Me interesa que si ustedes van a experimentar con esto, no vayan a tener ningún tipo de accidente y que quede claro que yo les dije que era importante tener protección en los ojitos, usar una mascarilla de estas que se ocupan cuando uno va a pintar con spray o estar en contacto con aerosoles fuertes. Me lo voy a sacar porque de verdad que es bien es bien agotador más con esta temperatura, pero es necesario mientras estamos haciendo la manipulación. Yo tengo mi mezcla de agua con soda enfriándose afuera en el patio para no estar aspirando esos gases, pero esto es súper importante, ¿ya? Esto libera gases y puede generarles a ustedes una afección respiratoria, puede salpicar también, tienen que cuidarse sus manos y por supuesto, por sobre todo los ojos. Ya voy a ir a ver cómo va mi mezcla y si es que bajó de temperatura. Ya, hay una etapa después de la saponificación que es el moldeado, para lo cual uno se puede apoyar de ciertos utensilios como son estos moldes de silicona, de los cuales hay una inmensa variedad en el mercado. Los hay individuales, los hay así cuadrados, lisos, con diseños, en realidad diferentes alternativas para que visualmente el jabón también tenga una característica en particular, aunque si uno lo va a hacer con aceite reciclado, el jabón uno lo quiere para uso cosmético, no importará mucho el tipo de molde que ocupemos. Ya también existen cortadores, uno puede cortar perfectamente con un cuchillo, pero también si está metido en esto empiezan a haber otros accesorios para cortar de manera de ir facilitando o dando alguna característica distinta al jabón, pero son accesorios nada más y no son imprescindibles. Le dan un sello especial, pero no son fundamentales para hacer el jabón o la pastilla de jabón de aceite reciclado. La verdad es que perfectamente podríamos ocupar un contenedor plástico, incluso reutilizar una cajita de estas de helado, así que limitante respecto al tema molde no debería ser. Bien, ya he conseguido que lejía, que es agua con soda, más mi materia grasa, que en este caso es aceite de cocina reciclado, estén a temperaturas similares, ¿ya? Entonces ahora lo que procede es ir agregando poco a poco la lejía sobre el aceite. No sé si logran ver, pero va cambiando. Va cambiando la consistencia del aceite. Esto lo podría hacer yo manualmente, pero toma mucho tiempo estar revolviendo. Entonces me voy a apoyar de un robot de cocina. Y le pongo esto porque me ha pasado en otras mezclas que como salpico mucho. Aunque ahora no tengo tanto volumen y el bol es más grande.
tengo que fijar mientras estoy haciendo este procedimiento de batido enérgico es que empiece a volverse un poco espeso, no duro, sino que cremoso, y que no se logren ver micelas de aceite en la mezcla, o sea, que esté todo perfectamente integrado entre la lejía y el aceite. Uno debe estar por lo menos unos 10 minutos haciendo esto. Lo voy a suprimir porque es fome. Bien, entonces queda una consistencia cremosa, no muy espesa, ligeramente cremosa. Y puede ser que antes de que yo la agregue a mi molde, si es que soy muy picky con los aromas, pueda en este momento agregar alguna esencia, algún aceite esencial. Yo voy a usar esencia de eucaliptus, por si acaso quedara con algún aroma. Son solamente unas gotitas, unas 8 gotitas. ¡Ah, qué rico! Y ojalá me quepa todo. No me cupo todo, pero estoy preparada. Ay, tampoco se llenó. Voy a buscar otro. Aquí tengo otro. Ahí sí. Yo no estoy haciendo algo que se recomienda. Me estoy portando mal, pero tengo tanto calor. Lo ideal es estar con no abracito descubierto, por si es que salpicara, por si acaso. Hay que estar en todos los casos, que pudiera ser que me cayera alguna gotita. Ya, si por alguna razón usted sintiera algo raro que le salpicó, inmediatamente lavarse con agua corriente y de esa manera nos protegemos. Bueno, esto tenemos que esperar a que solidifique y recién a las 24 horas lo podemos desmoldar. Tiene que estar en un lugar fresco, no húmedo, y ojalá taparlo. Yo lo voy a tapar con un pañito, voy a ponerles un protector encima para que así no vayan a caer pelusas o algo fuera de mi preparación. Bien, luego viene la etapa de el desmoldado, que para ello debemos esperar 24 horas de que esto esté en reposo. Esto se va a ir poniendo duro ya, de manera que pasado 24 horas lo desmoldamos, y si estoy usando un molde como este, lo porciono, lo corto en trozos más pequeños como una barra o pastilla de jabón. Estos, como son individuales, nada más me tocará desmoldarlos.
Eso no significa que este jabón esté listo para ser ocupado de forma inmediata. La saponificación en frío requiere un tiempo de espera de más de 30 días. Es como hay que esperar que los jabones maduren, o el curado, que también se llama. Esto porque el carbonato de sodio sigue haciendo acción en los ácidos grasos de la mezcla. Por lo tanto, solamente cuando termina de unirse a todos los ácidos grasos, deja de existir restos de soda que puedan ser irritantes para la piel. Los que ya se dedican a esto usan tiras reactivas, medidores de pH, de manera que van colocando y según el color que tome van viendo el nivel de acidez que tiene el jabón. Este jabón está listo cuando queda en su estado neutro o alcalino. Entonces, si uno no tiene cintas medidoras, no importa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que pasados los 30 días el jabón está listo para ser utilizado recién. Bien, como este es un jabón que no está hecho con aceites vírgenes, digamos, sino que es un aceite que fue quemado, que fue cocinado en una fritura, ya no está pensado para ser utilizado en la limpieza o nuestro aseo corporal, sino para lavar textiles, para lavar nuestra ropa, ¿ya? Ahora, si nosotros hiciéramos un jabón para uso cosmético, el procedimiento es exactamente el mismo en términos de mezclar soda con agua, hacer una lejía, juntarla con el aceite vegetal, solo que ese aceite va a ser sin uso, un aceite virgen. Ahora, dependiendo del tipo de aceite, se usan distintos gramajes de soda. Uno puede hacer mezclas también de aceites, aceite de oliva con aceite de coco, aceite de almendras, de ricino, y va variando mucho la cantidad de soda que se ocupe dependiendo del desengrasado que uno quiere, dependiendo de las propiedades que tiene ese jabón. Y eso ya no es el objetivo de este taller, solamente mostrar una receta básica de hacer jabón con aceite reciclado. Pero si a usted le interesó este tema, en redes sociales puede encontrar mucha información. Incluso hay una página donde uno puede, según el tipo de aceite y las características que quiere del jabón, le va dando inmediatamente la cantidad de sodio, que es mendurulandia.es. Ya, pero bueno, eso sí, quisieran ustedes indagar un poquito más, me pueden hacer las consultas en el grupo del taller. Eso, vamos ahora al paso siguiente. Cuando han transcurrido las 24 horas, procedemos al desmoldado de nuestra traza para ir a los cortes. En esta etapa, como el jabón todavía está muy alcalino, producto de la soda cáustica, debemos proteger de igual forma nuestras manos. Y luego no es más que cortar para formar las barras o pastillas de jabón, las cuales debemos dejar las 4 semanas para su secado o curado. Yo las pongo en una caja de cartón. Aquí tengo la tapa de una caja de zapatos. Le pongo papel en la base y los coloco para que estén en su guardado. Yo tengo estos que ya tienen 2 semanas de secado o curado, pero todavía no están listos. Recuerden que, como les dije en el taller, son mínimo 4 semanas. Y a esperar. Entonces, para finalizar y resumiendo, hacer este tipo de jabones es una forma de hacerlo con la receta original, obteniendo un jabón sin fosfatos ni derivados del petróleo, y que por lo mismo y en ese sentido es más ecológico. Los residuos del lavado con este jabón podrían usarse perfectamente en el riego de huertos sin problema por microcontaminantes. Hay personas que utilizan el agua que resta del lavado de su ropa para regar su huertita, ya sea que tengan plantas medicinales, algunos árboles frutales, pero no toman en consideración que el uso continuo de eso va teniendo de manera imperceptible
efectos en lo que absorben y lo que están recibiendo esas plantas y esos árboles que están recibiendo productos con desechos y detergentes que tienen contaminantes. Entonces, ojo con eso. Y bueno, con el uso de estos jabones estamos dando también un nuevo uso a un aceite que de lo contrario iría a la basura. Un aspecto importante a tener en cuenta, que jamás hay que olvidar las medidas de seguridad, como se lo repetí muchas veces, y que estos jabones hay que dejarlos curar mínimo 4 semanas en un ambiente seco, y solo desde ahí van a estar listos para poder usarlo para lavar nuestras ropas. Agradecer su atención y espero sus consultas en el grupo del taller.